son las personas que tienen el problema. Las personas que pueden salir de este dolor, de esta inestabilidad, buscar tratamiento y hacer las mejoras que tendrían que hacer en caso de que estén dispuestas a cambiar su vida, es la persona que tiene el problema. El amor que podemos tener nosotros realmente es algo que nosotros sentimos, pero solamente nos puede ayudar a cambiar ciertas cosas, la forma como respondemos nosotros, para incluso no ser alguien que sin querer está reforzando conductas muy negativas. Y digo esto porque las personas de este perfil no solamente te las puedes encontrar como pareja. Es posible que puedas tener hijos con estas características o familiares allegados a los que quieres, pero la relación con ellos puede ser complicada y difícil. Estas personas son muy inestables, en muchas ocasiones pueden tener procesos de adicciones, pueden tener conductas autodestructivas y pueden tener muy buenos momentos en los que son muy cariñosos, como vamos a verlo, ¿no? Y que son de una intensidad como muy positiva. Son personas también muy sensibles, hipersensibles. Por eso digo, empatía, compasión y sensibilidad son cosas diferentes, aunque a veces la gente las use de la misma manera. Parte del asunto que hace que las personas que tienen estas características narcisistas con estilo borderline de personalidad es que sienten demasiado. Son personas que su propia sensibilidad emocional hace como mucho ruido emocional que en muchas ocasiones les impide poder conectar con los sentimientos de otras personas. Y vamos a explicar por qué. Pero me parecía muy importante esto porque a veces podemos confundir y cuando empezamos a sentir cierta compasión por lo que una persona con un problema de personalidad está pasando, podemos pensar que nosotros lo podemos arreglar o que si tú te sacrificas o toleras el abuso o permaneces en una situación injusta donde esta persona por su problema de personalidad pero te está perjudicando a ti, esto puede tener algún beneficio para esa persona, porque no es así. El bienestar de todas las personas está ligado y cuando nosotros nos sacrificamos y nos jodemos la vida por salvar a otra persona, no le estamos haciendo ningún favor tampoco a esa persona. Repito, lo digo porque estas personas no solamente pueden ser tu pareja, también pueden ser tus hijos, pueden ser personas cercanas con las que quieres por la razón que sea mantener la relación y aprender a tratar, pero que sientes que tu vida la están volviendo un caos, porque si no sabes en lo que estás metido, y a veces aunque lo sepas, este tipo de personalidades son muy complicadas. Si encuentras que la persona que tú quieres en tu vida, una persona muy cercana, tiene este problema, pues te sugiero que busques ayuda de alguna persona profesional que te pueda ayudar, que no lo sufras de solas, que no vivas esta vergüenza que se puede llegar a sentir cuando ni tú logras entender lo que pasa en tu vida familiar con estas personas. Y lo digo porque es especialmente difícil. Normalmente la gente se queda muy aislada por la vergüenza que se siente, la forma como estas personas te tratan, lo que hacen, el caos en el que te ves metido, y en muchas ocasiones las personas que están viviendo esto pueden llegar a estar muy aisladas. Y en el caso de que no se encuentren tan aisladas y tengan todavía ciertas relaciones interpersonales de confianza, pues también es posible que la gente no sepa lo que estás pasando, no lo entienda y el tipo de consejos o sugerencias que te dé, pues para nada aplique a tu situación. Entonces, si lo necesitas, busca ayuda profesional especializada en esto que te ayude a saber si el diagnóstico de la persona con la que tú estás va por este lado y si es así, qué es lo que puedes hacer para mejorar tu vida y si es posible la relación con esa persona, pero por lo menos a mejorar la manera como tú te estás sintiendo como consecuencia de esta relación. Si bien es cierto que el objetivo de este video y otros videos no es hacer un diagnóstico de la personalidad de otra persona, es probable que te encuentres en una relación que tenga estas características y te pasa lo siguiente en una relación. En estas relaciones, la persona que está en relación con ellos experimenta en general mucho dolor. Estas relaciones son muy inestables, por lo tanto, estás muy ansioso la mayor parte del tiempo porque no sabes con qué te vas a topar, con cuál de sus personalidades es con la que te vas a topar en un día determinado. En estas relaciones no te sientes libre ni seguro de ser quien eres, de pensar cómo piensas, de decir lo que sientes, de decir lo que necesitas, porque siempre va a haber un riesgo de que esa persona lo tome muy mal, se ofenda, lo voltee, lo tergiverse y termines teniendo un pleito que no tiene mucha lógica, donde la persona no te escucha. Y la verdad es que no puedes conectar con esta persona adecuadamente porque a veces te va a escuchar
Y a veces hay cosas que las va a tomar de otra manera y tú no sabes ni cómo terminas metido en un caos y en un drama tremendo. Por lo tanto, tratas de evitar un montón de temas, de no discutir de un montón de cosas, de no expresar mucho ciertas opiniones. Podríamos decir que no puedes ser tú en esta relación y te empiezas a dar cuenta que esto es injusto y que pareciera que emocionalmente para estas personas no importas. Y es que realmente no pueden conectar exactamente contigo y no tienen esta capacidad para ponerte atención, pero esto puede ser de manera muy fluctuante. A veces la persona puede llegar a conectar, a entenderte, a ser sensible y después no, te encuentras totalmente con otra persona. Es muy frecuente que si estás en una relación con una persona con este perfil, los estallidos de mal genio sean frecuentes y pueden ir mezclados, se llaman disforia, pueden ir mezclados con enojo, frustración, tristeza y en estos momentos pueden ser muy agresivos, pueden gritarte un montón de cosas y decirte muchos insultos y hablarte como si estuvieran poseídos, pueden incluso aventar cosas o llegar a ser violentos en esos momentos. Esto dura un rato y después se les baja. Cuando se les baja, estas personas pueden intentar hablar contigo como si nada hubiera pasado, como que no hay nada que resolver, o pueden disculparse y sentirse muy mal, o si ven que tú estás tomando cartas en el asunto y te vas a ir, pueden llegar a amenazar con hacerse daño o con algo para que no los dejes, porque aunque cuando estaban muy enojados te dijeron que eras lo peor que les había pasado, que te odiaban, que todo un montón de cosas, también cuando quieres poner límites y te quieres ir, es que no los puedes abandonar, te amo, eres lo mejor que me ha pasado. Y esto puede cambiar en minutos, cuestión de horas máximo, y esto te mantiene también muy confuso, porque la persona que es cuando parece sentirse bien es alguien que te gusta mucho, y la persona que es cuando está poseída por su alter ego, realmente no la soportas y te trata muy mal. Es muy posible que te sientas confundido también en este tipo de relaciones, porque si tú pides cosas afectivamente que llenen tus necesidades, que sea cariñoso, que te respete, que cumpla los acuerdos, que sea confiable, esta persona te va a decir que eres demasiado exigente, demandante, absorbente. Si le dedicas mucho tiempo, entonces eres demasiado necesitado, eres una persona que siempre quiere estar encima de ellos. Pero si eres más autónomo, más independiente, esta persona te va a decir que no te interesa, que no le haces caso. Total, fluctúan mucho entre querer toda la atención y sentirse muy agobiados. Y eso también puede ser algo muy confuso para ti. Las personas con estas características también te estresan por otra cosa, y es que te hacen sentir con mucha frecuencia confundido, dolido y culpable. Porque si tú quieres hablar de una cosa, de alguna forma terminan sintiéndose ofendidos y en muchas ocasiones te van a acusar de cosas que ni te pasaron por la cabeza. O sea, que los quieres ofender, que no te interesan para nada, que quieres ser infiel, que estás tramando algo en contra de ellos, que estás poniendo a los niños en su contra, que nunca te ha importado nada lo que sea de ellos y lo que les pase, que siempre has tenido mucha competencia con ellos y la verdad un montón de cosas que ni por aquí te pasan. Entonces vas a sentir que no importa qué hagas para hacer que esta persona esté contenta, no estalle o se sienta bien, no lo logras. Y es que es imposible. Como veremos después, ni ellos saben muy bien lo que quieren, así que no pueden ser muy claros al pedirte lo que quieren y lo que necesitan dentro de la relación. Y si lo son, en otros momentos, eso puede cambiar radicalmente. Y otra cosa que puedes sentir si estás en una relación con estas características es que con mucha frecuencia la persona con la que estás te manipula y te chantajea para que hagas exactamente lo que esa persona quiere. Por culpa, por sentido de obligación, por vergüenza, te hacen vivir de maneras que no son lo que tú hubieras decidido. Es esta la forma egoísta como estas personas te tratan, porque sí te usan para ser su fuente de validación, para sentirse mejor, para sentirse incluso menos vacíos. Y en este sentido, estas personas con mucha frecuencia te engañan, te manipulan, te mienten, te chantajean y terminas sintiendo como cierta lástima y compasión por esas personas, pero dudando que tanto esta persona se está sintiendo así para chantajearte o manipularte, y eso te genera resentimiento.
Los criterios del DSM-5 para este tipo de personalidades incluyen los siguientes síntomas y los vamos a explicar. Uno es hacer esfuerzos frenéticos y desesperados para no ser abandonados. Y esto puede ser amenazas de hacerse daño, de hacerte un drama, de lo que sea, cuando después de haberte tratado muy mal, por ejemplo, tú te quieres ir o quieres terminar la relación, y ya no tanto porque no los quieras, sino por lo mal que te hace sentir esta relación. En esos momentos resulta que van a salir haciendo lo que sea para que no los dejes o no te vayas. Te detienen, no te dejan salir, lo que sea para que no los dejes. Son personas que te pueden stalkear, que te pueden mandar cartas un montón de tiempo, mensajes y un montón de cosas para que regreses con ellos. Y todo esto porque empiezan a sentir muchísimo miedo de perder a la persona de la que dependen. Cuando las personas border tienen una relación de pareja, realmente lo que hacen es usar a esa persona como si fuera un poco su figura materno-paterna de la que dependen emocionalmente. Estas personas tienen la madurez emocional de un niño, no saben calmarse a ellos mismos emocionalmente solos y les da terror la tormenta emocional con la que viven casi todo el tiempo. Por lo tanto, necesitan a una persona que sea casi una santa o un santo, que tenga una paciencia grandísima y que les sirva para sentirse más tranquilos, para sentirse más estables, para sentirse menos vacíos. Pero eso sí, y por estas razones que son tan absorbentes con la persona de la que dependen tanto. Estas personas idealizan muchísimo a aquella persona con la que quieren hacer un vínculo fuerte. Y esto les puede pasar con terapeutas, amigos, personas con las que trabajan y especialmente una relación de pareja. Buscan personas que consideran que los van a hacer por fin sentir más estables, más seguros, más queridos, más tranquilos, porque son personas que tienen muy mala autoestima. Son personas que pueden fluctuar entre sentirse muy bien y muy mal con ellos mismos y acerca de ellos mismos. Y por esta razón buscan personas que los hagan sentir muy bien, personas compasivas o cariñosas o pacientes, entregadas, que los hagan sentir seguros de su amor. Y después, cuando les fallan, y les fallan no quiere decir que de verdad les fallen, quiere decir que hacen algo que toca una vulnerabilidad de la persona límite y que hace que se sienta como avergonzada, porque son personas muy autocríticas, muy duras con ellas mismas y fácilmente llegan a sentir este tipo de críticas, de rechazo de parte de las personas. Y es posible que así como primero te dicen que te aman tanto porque eres lo mejor que les ha pasado, eres la persona que mejor los hace sentir, por cualquier cosa te empiezan a odiar como si tú les hubieras ofendido, insultado, faltado, lastimado, incluso si el rechazo se lo están imaginando ellos. Pero a estas personas les cuesta mucho trabajo conciliar que una misma persona puede tener aspectos positivos y negativos. O que puedes ser una persona principalmente paciente, pero a veces estar con mucho apuro. Puedes ser una persona principalmente cariñosa y a veces estar enojada y en ese momento no te portas cariñoso. Estas personas tienen una dificultad para tener una consistencia en la imagen que tienen de las personas, así que tienden mucho a irse del blanco al negro así. Y una vez que se fueron al aspecto más negativo y te devalúan, vuelven a pasar por una etapa de idealización otra vez. Esta es la manera como a veces pueden tratarte tan mal, con una ira descontrolada, tratarte como si te odiaran y después llegar como si te amaran, pero de un momento a otro. Todas las personas podemos sentir ambivalencia en determinado momento por las características que una persona tiene. Sabemos que esa persona tiene cosas que amamos y otras que no nos gustan. Y podemos integrar esas dos partes de su personalidad y también de nuestros sentimientos a esa persona sin irnos del blanco al negro. Pero a las personas con estas características les cuesta muchísimo trabajo no pasar del blanco al negro por cualquier cosita. En ocasiones también cuando consideran que una persona ya no los ama o ya no es la persona de la que ellos están enamorados, pueden pasar a buscar a otra persona y descartar a la persona con la que estaban, o como amigo, como jefe, o como terapeuta, o como pareja, o como lo que sea, y pasar con otra persona el mismo proceso de fases de idealización, de evaluación, hasta que llegan a descartarla también, y nunca se dan cuenta que es esta forma sesgada de ver a la gente a la que les está ocasionando esta dificultad interpersonal y no realmente las personas. Las personas con rasgos borderline también tienen muchos problemas para verse a ellos mismos de manera consistente.
Por eso tienen como dificultades para definirse ellos mismos, para tener un sentido de identidad consistente a lo largo del tiempo. Y necesitan personas en las que verse reflejados para poder saber, digamos, quiénes son. Se sienten vacíos con mucha facilidad, pero vacíos de ellos mismos. Y esta es la razón por la que pueden parecerse a las personas con las que están, imitar conductas, valores, formas de vestir, hobbies, ideas, ideologías, religiones, lo que sea, porque les cuesta mucho trabajo saber quién son ellos mismos. Esta es una de las razones por las que estas personas pueden sentirse hasta cierto punto atraídos por grupos muy fundamentalistas, por sectas, en donde las personas se les dice mucho cómo vivir. Totalmente no necesitan pensar, ni tomar decisiones, ni ser ellos mismos, sino que va a haber alguien que les diga quiénes son, cómo son, qué es lo que tienen que hacer, y esto los puede jalar a ser abusados por personas en este tipo de agrupaciones que aprovechan esta falta de sentido de identidad de estas personas. Les pasan muchas cosas a las personas con este trastorno border de personalidad, que sufren como una pérdida de ellos mismos. Esto es lo que sienten cuando la persona de la que dependen para tener su valor personal o su sentido de identidad los deja. Por eso tienen tanto miedo. No es que tengan un amor muy grande por esa persona como de adulto, pero sí como tendría un niño al que su cuidador lo abandona. Entonces por eso se ponen tan desesperados para que no los dejen, porque realmente les cuesta mucho trabajo saber quién son. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, te pueden pedir un día que seas romántico, les des flores, y otro día, pues ¿por qué me traes tantas flores ni que me haya muerto, no? O un día te van a decir, es que no me pones atención, y otro día, es que la verdad, fíjate en otra cosa. Todo el día quieres estar conmigo, me tienes harto, ¿no? Otras veces te dicen que quieren, no sé, más intensidad y más romance, y después te dicen que no seas ridículo, que los empalagas. Entonces, todas estas cosas son así con las peticiones que te hacen a ti, porque también son muy malos para saber qué quieren ellos. Y son muy impulsivas. Estas personas también tienen ese rasgo temperamental muy marcado. Por lo mismo, son impulsivos y a veces tienen conductas que les hacen daño. Esto implica beber en exceso, usar alguna sustancia, conductas muy impulsivas de comprar, de apostar, de gastar en cosas que no, de lo que sea se les puede ocurrir, ¿no? Y esto es algo que les trae consecuencias, pero no son buenos para frenarse anticipando las consecuencias. También estas personas son muy prisioneros del presente y pareciera que no aprenden de la experiencia, incluso si ya les han pasado consecuencias negativas por haber gastado tanto, por haber hecho cosas de manera impulsiva. Lo pueden volver a hacer como si nunca hubieran tenido la experiencia de aprendizaje por algo que les salió mal. Y esto les pasa en general cuando te gritan mucho, y por esas razones que tú te has querido ir de la relación y ellos dicen que no les va a volver a pasar, vuelve a pasar. Son muy paranoides también. Y estas personas, cuando te gritan mucho y te dicen que no va a volver a pasar, que están muy arrepentidos, les vuelve a pasar. Cuando han gastado mucho y han tenido consecuencias por eso, les vuelve a pasar. En muchos momentos estas personas llegan a tener procesos de disforia, que son como tormentas emocionales de causa biológica también, donde tienen mucha depresión mezclado con mucha ansiedad, mezclado con mucha rabia, y esto puede durar algunas horas o algunos días. Entonces, en esos momentos es como un cambio en su personalidad, en los que están acelerados, irritables, intolerantes, y nada les parece. En este momento no es que tú hayas cambiado o seas una peor persona o no los atiendas de la manera apropiada o no les pongas atención. Es que nada de lo que pase les parece bien y se sienten muy mal. Y esto puede remitir en unas horas, unos minutos o unos días máximo. Entonces, sufren estos periodos de disforia en donde hay como una mezcla de depresión, enojo, mucha energía, mucha ansiedad. Y esto después puede hacer que ellos se sientan bien. Cuando eso pasa, te puedes sentir muy desconcertado porque explotan de todo, te acusan de muchas cosas, hay muchos problemas y no hay manera de que tú puedas mantener la cosa en calma. Otra característica que tienen, aparte de la impulsividad, es mucha reactividad emocional. Esto quiere decir que sus emociones las experimentan de manera muy intensa,
todo el tiempo. Sienten mucho gusto, mucho enamoramiento, mucha pasión por algo, mucho entusiasmo, mucho enojo, mucha tristeza, mucho, ¿no? Son personas que también tienen mucha sensibilidad interpersonal. Por ejemplo, se pueden contagiar de los estados emocionales de otras personas con mucha facilidad. Y mucha me refiero a mucha. Son personas particularmente empáticas emocionalmente, pero son particularmente buenas para captar los estados emocionales de otras personas, no necesariamente para comprenderlos o para conectar con ellos o para actuar en consecuencia y ayudarles a resolver los problemas, aunque podrían hacerlo si no están muy agitados emocionalmente e implicados emocionalmente, pero estas personas a veces no saben qué hacer con esos sentimientos. O sea, por ejemplo, pueden llegar a enojarse, ponerse muy mal, porque su pareja se está sintiendo enfermo, se está sintiendo mal. Entonces, ellos se contagian de esto, pero no necesariamente actúan muy compasivamente, o sea, no actúan de manera que le ayude realmente a la persona. Simplemente se alteran. Por eso no siempre sensibilidad, compasión y empatía son la misma cosa. Ellos pueden ser muy sensibles, pero en esta sensibilidad no siempre actúan de la mejor manera para las otras personas. Más bien a veces en un problema, en una situación pues donde se supone que tienes que contar con un adulto que te ayude, que te apoye, que sostenga las cosas, explotan, se ponen irritables y son la persona que te está estorbando en vez de ayudarte en el problema, ¿no? Estas personas con mucha frecuencia se sienten vacíos de manera recurrente y crónica. Y esto implica, por ejemplo, que cuando una persona se enamora o se entusiasma con algo, al principio siente mucha euforia, pero a estas personas particularmente les pasa que después de un tiempo vuelven a caer en este estado de vacío que sienten siempre. El problema es que no se dan cuenta que es un asunto de su personalidad y pueden llegar a creer que ya les aburrió la actividad o esa otra persona y culpan a esa persona de que no siente nada, que se sienten vacíos. Pero después se dan cuenta que descartan a esa persona, se quedan por su cuenta, se quedan con ellos mismos y al poco tiempo se vuelven a sentir igual, vacíos. Por estas razones que a veces sientes que esa persona pareciera que está contenta contigo, pareciera que está a gusto con la relación que lleva contigo, y después parece de lo más desinteresada y de lo más aburrido contigo. Pero es que esto le pasa de manera crónica con cualquier persona y con cualquier cosa. No es tu culpa, pero les pasa mucho que se sienten así. Ahora, si se separan de ti y dicen que ya están aburridos, que ya no sienten nada, porque realmente puede pasar, ya no sienten nada, después de un tiempo pueden sentirse bien mal de la decisión que tomaron y pensar que entonces este vacío es porque ahora tú les haces falta. Van, te insisten, vuelven contigo y al poco tiempo otra vez, ¿no? Y esto les pasa de manera muy constante y recurrente casi con todo. Cuando estas personas se enojan, no controlan lo que hacen y lo que dicen. Pueden ser muy ofensivos, insultantes, gritar muy feo, golpear cosas. Y después puede ser que lleguen y te hablen como si nada y que incluso no recuerden las cosas que te dijeron o te hicieron. Y aquí sí, pues te puede confundir mucho porque no vas a saber qué tanto esa persona dice que no se acuerda porque te está mintiendo y qué tanto de verdad no se acuerda. Pues muchas personas que tienen narcisismo con trastorno borderline de personalidad, de verdad recuerdan las cosas según el estado emocional que traen de momento y su memoria es más sesgada de lo normal afectivamente. De verdad, además, hay momentos en los que estaban tan enojados y tan fuera de sí que pueden incluso tener periodos disociativos. Esto quiere decir, no estaban en contacto con la realidad cuando estaban gritando ese montón de cosas o haciendo ese montón de cosas. Así que cuando vienen y te dicen, pues que no es para tanto, que no lo dijeron en serio o que no dijeron jamás eso, o que tú les dijiste un montón de cosas y por eso te dijeron eso, pero seguros de que tú fuiste quien les dijo un montón de cosas, posiblemente lo recuerden así. Eso no es que tú tengas que irte con esa versión, pero te puede sorprender mucho ver que esto pasa, ¿no? Y otra característica que confunde mucho a las personas es que tienen mucho pensamiento paranoide. Como no son capaces de ver el daño que le provocan otras personas o lo que sus reacciones emocionales están causándole a otros, son muy celosos, son muy inseguros, son muy envidiosos, son muy competitivos, son personas que su
trato a veces de devaluación e invalidación, pues ocasiona, aunque ellos quieran que la otra persona los ame y sea leal y consistente con ellos, pues ocasionan que echan a perder sus relaciones interpersonales y la gente sí se viene alejando. Pero ellos son muy paranoides y esto quiere decir que ellos muchas veces están pensando que tú eres quien hace cosas que ellos son los que pensaron o hicieron. Cuando te acusan de ser infiel o de quererlo ser o de tener la intención de afectarlos o de querer llamar demasiado la atención y están convencidos de tu mala intención, tú puedes sentirte muy frustrado, con ganas de justificarte, de explicar tu conducta y no entran razones. Porque cuando a una persona de estas características se le mete una idea, de momento se la cree y al rato puede que lo olvide. Si está con un mejor estado de ánimo, se siente más confiado y se portan como otra persona. Esta es la parte de la inconsistencia en su personalidad y realmente puedes sentirte confundidísimo por todos estos cambios y por todas estas acusaciones que vienen de ningún lado, de quererlos lastimar, traicionar, ofender. Este es por el elemento paranoide y el elemento paranoide de su personalidad implica que estos pensamientos no tienen que tener una base real, no hay nada que hayas hecho que haya parecido otra cosa. Te puede confundir y tú tratas como de justificarte, de explicar, porque piensas que a lo mejor algo hiciste, dijiste o algo pasó que tú pudiste haber dado esa impresión, pero resulta que es que no. La paranoia no necesita que haya ningún elemento que diga que tú vas a ser infiel o que parezca una ofensa o que la vas a traicionar. Esto es algo que no vas a poder arreglar y es difícil mantener la calma cuando alguien te está lanzando todos estos insultos porque realmente no hay mucho que puedas hacer. Si encuentras todas estas características, probablemente te estás topando con una de estas personalidades que son caóticas e inestables, que les caracteriza mucho egoísmo y mucho egocentrismo, pero por toda esta intensidad emocional, dificultades en su sentido de identidad, mucha sensibilidad a la vergüenza, mucha sensación de vacío, mucha incapacidad para sentirse bien y regular sus propios estados emocionales, mucha dependencia emocional, pero son muy ambivalentes con su dependencia emocional. Dependen de alguien y luego se asustan de depender demasiado de esa persona y la atacan y le meten distancia. Entonces, este es un apego muy ambivalente, muy desorganizado que caracteriza las relaciones con las personas límite, que son las personas de las que estamos hablando ahorita. Si este es tu caso, puede ser que sientas ciertas diferencias entre tu situación y otras que caracterizan a las personas que tienen otros perfiles de personalidad y mucho narcisismo. O sea, es posible que sientas que tu situación es un poco diferente, es más caótica, es más errática, esta persona es más cambiante y esto puede deberse a que existan estos rasgos en su personalidad. ¿Qué posibilidades hay de tratamiento en estas personas? Bueno, realmente sí hay tratamientos médicos que pueden cambiar la reactividad emocional y darles más estabilidad emocional. Puede hacerlos sentir menos vacíos y depresivos muchísimo. Puede ser que los conecte más con la realidad y quite algo de los rasgos paranoides. Puede también estas personas regular su impulsividad siguiendo el tratamiento médico adecuado por parte de un psiquiatra especialista en esto. Es muy bueno el tratamiento médico para esto. Hay tratamientos psicológicos que se usan para trabajar otros aspectos en su personalidad, como la integración en el sentido del yo, el pensamiento blanco-negro y otras cosas que están involucradas en la regulación emocional de estas personas. Pero es la persona con estas características quien tiene que buscar el tratamiento. Por mucho que esto haga sufrir a otras personas, hasta que ellos entienden lo mucho que los hace sufrir a ellos, y lo mucho que hace sufrir a otros, pero principalmente a ellos, es lo que en ese momento van a poder ver e identificar, pues no puedes hacer grandes cosas. Se vale poner consecuencias, tomar distancia, tratarte a ti y a veces este puede ser el disparador de cambio en alguien, pero no es garantía, así que lo mejor es que no lo hagas solamente con esa intención, que trates de mejorar la vida que llevas, las decisiones que tomas con estas personas, pero sí existen estrategias familiares y terapéuticas que pueden ayudar en el tratamiento de estas personas, sobre todo si esta persona es tu hijo o es muy joven. Esto se puede detectar a veces desde niños y
empezar a ver muchas cosas que pueden decirte que la evolución de esta persona va tomando este curso, ¿no? Entonces, si es tu hijo y quieres hacer algún tipo de tratamiento, es muy importante, mientras más pronto intervengas con ellos, con un neurólogo, pediatra, un psiquiatra, especialista en niños, mejor es el pronóstico. Ya de adultos, pues esto está más en sus manos y te toca hacer cambios a ti que puedan tal vez favorecer que la persona tenga la necesidad de buscar ayuda y hacer un cambio. Esto no justifica el abuso y el hecho, la verdad, de que tú te quedes a tolerar el abuso no es algo que va a ayudarle a la persona a vivir mejor, pero es muy probable que acabe con tu tranquilidad, tu paz, tu autoestima y tu calidad de vida y tu estabilidad emocional. Entonces es importante que busques ayuda porque estos pacientes son particularmente difíciles. Me despido con esto esperando que con esto puedas identificar si este tipo de narcisismo es algo que identificas un poco más como lo que pasa en la relación que tienes tú. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana. Bueno, me despido con esto, esperando que esto pueda ayudarte a identificar estos rasgos si estás atravesando por una situación de este tipo, para que puedas buscar ayuda y ver qué alternativas puede haber en tu caso. No solamente para quedarte en la relación con la persona de este tipo, porque no siempre es la mejor opción, pero para darle un manejo a tus sentimientos al respecto, si vas a ser padre o madre junto con alguien de estas características, o incluso si quieres dejar la relación con alguien así y estás amenazado de que esa persona se haga daño o con miedo de que te haga algo o se haga algo, porque muchas veces puede ser un riesgo en estas etapas. Y para todo esto, si necesitas soporte, pues no dudes en buscar ayuda con gente que sea especializada en este tema. Bueno, me despido con esto, sea de mucha utilidad. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, por favor, suscríbete al canal. Te mando un enorme abrazo. Con cariño, Ana.